Hola, muy buenas tardes. Hoy siendo lunes 18 de enero del 2016, en este su programa Diálogos Abiertos, en esta edición número 28. Hay que recordar que estamos siendo grabados desde la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, ciudad fronteriza con Brownsville, Texas. Y nuestro primer invitado es Enrique Olaf, licenciado en Derecho por la Universidad de Matamoros. Y del tema que vamos a hablar el día de hoy es el Juan José de la Garza y el krausismo en México. ¿Quieres explicar por qué tanta preponderancia por parte del Juan José de la Garza en este tema? Tal vez me critican algunos, Juan José de la Garza no es muy prudente en este tema, pero para nosotros sí, porque es tamaulipeco. Entonces ya adquiere pues ahí por la ciudad de Camargo, ¿no? Nació. ¿Estuvo viviendo también en esta ciudad? Sí, estuvo viviendo en Tamaulipas, súper importante también de que fue amigo de Benito Juárez. Uh-huh. También el hecho muy importante de que fue tal vez el primer presidente de la Suprema Corte tamaulipeco, así como el primer ministro tamaulipeco que estuvo en la Suprema Corte de Justicia. Entonces, para nosotros como abogados igual adquiere cierta relevancia uh-huh. La figura de Juan José de la Garza, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué otra cosa se vuelve importante Juan José de la Garza? Se vuelve importante porque, según por el estudio que hizo en 1943 Leopoldo Sea en el positivismo de México, así por el estudio que hace Antolín C. Sánchez del Cuervo. ¿Quieres explicar quién es Leopoldo Sea? Bueno, Leopoldo Sea, para los que no lo ubiquen, pues fue un filósofo miembro del Grupo Hiperión, uh-huh. en el cual estaba Luis Villoro, Joaquín Sánchez MacGregor, Jorge Portilla, y que fue un grupo filosófico preocupado por la idea de la mexicanidad. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el punto? Bueno, y también conocido ampliamente porque fue difusor de la filosofía de liberación, de la filosofía americanista. La mayoría de sus libros de Leopoldo Sea son sobre temática americana. Okay. ¿No? Pero bueno, aquí el punto tomando en cuenta lo que manejó Leopoldo Sea en su tesis doctoral de 1943 y que posteriormente sería el libro que es el positivismo en México, aunque lo maneja muy escuetamente, es que plantea la idea de que Juan José de la Garza fue difusor de un teórico llamado Tiberghien, ¿no? Un alemán llamado Tiberghien. Bueno, ahora, y Antolín Sánchez de Cuervo, digamos, 60 años, entre 60 o 62 años después, ¿no? Uh-huh. Plantea la relevancia de Juan José de la Garza, uh-huh. ¿no? Claro, con la diferencia es de que Leopoldo Sea es mexicano y Antolín Sánchez del Cuervo es español. Claro, para los españoles tiene más importancia el krausismo por la relevancia que tuvo allá. Pero bueno, ahora vamos a hablar qué es el krausismo. Sí, pero ¿quieres hablar de dónde es Krause? Felix von Krause es alemán, obviamente, es discípulo de Kant, pero no fue un discípulo, digamos, de los más conocidos. Incluso, bueno, si lo vemos en términos de historia y filosofía, no es un Schopenhauer, no es un Hegel, no es un Schelling, no es un Fichte, no es un Marx, ¿no? El gran Marx, pero bueno. Pero, curiosamente, hubo un español que lo conoció y lo consideró relevante, que fue Julián Sánchez del Río. Uh-huh. Entonces, Julián Sánchez del Río es el que lo trae a Iberoamérica. Bueno, el que lo trae a España, y después de España su influencia el pensamiento de Felix von Krause. El krausismo también es derivado para una izquierda liberal, como lo mencionaba Gustavo Bueno, en mito de la izquierda. Bueno, hay que tener en cuenta que el krausismo es una filosofía liberal. Uh-huh. El hecho es parte del liberalismo español de la segunda mitad del siglo XIX, que el krausismo es la filosofía que de alguna forma, gracias a ella, se funda por Giner de los Ríos, se funda el Instituto Libre de Enseñanza, que es reconocido como la cuna o la cúmene del liberalismo español de la segunda mitad del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX. ¿Y en esa época qué pensamientos eran los más fuertes, los pensamientos filosóficos más fuertes aparte del krausismo? Me refiero en España. Bueno, en España estaba el krausismo, pero también había un pensamiento, digamos, muy conservador, que estaba digamos, encabezado por Joaquín Costa, por Menéndez de Pelayo. Incluso Menéndez de Pelayo hace 3 tomos muy reconocidos, que son la historia de los heterodoxos españoles, para demostrar uh-huh. que España siempre ha sido una nación católica, conservadora, y que el liberalismo ha sido una excepción, que no es
bueno, y 3 tomos que los hizo a los 26 años. Claro que el caso de Menéndez Pelayo, digamos, es impresionante. Hay que recordar que en la Constitución de Cádiz de 1812 se da esta izquierda liberal favorecían a José Bonaparte, que era el hermano de Napoleón Bonaparte, y de esa izquierda liberal emanaba entre jacobinismo y krausismo, ¿no? Bueno, tú mencionabas. Pero bueno, el krausismo viene después, y el liberalismo que influye en Cádiz es el liberalismo de las ideas, por ejemplo, del Teatro del Mundo de Feijoo y de las obras de Jovellanos. Jovellanos y Feijoo son los ideólogos del liberalismo español de la Constitución de Cádiz. Sin embargo, no tiene que ver con el krausismo, porque el krausismo viene después. El krausismo ya viene con Julián Sánchez del Río y es difundido en España, bueno, posteriormente con Gine de los Ríos, cuando fue un Instituto Libre de Enseñanza. ¿Y por qué Juan José de la Garza se ve influenciado por el krausismo? Ahora, ¿qué pasa? En México. Como obviamente esta ideología es Iberoamérica, nunca pierde sus relaciones culturales con España, entonces lo que de alguna forma es relevante en España también se vuelve importante en México, en Iberoamérica. Claro, hay que manejar el hecho de que en otros países fue más importante como en otros. En el caso de México, por tener cierto rencor antihispanista, pues tal vez el krausismo no funcionó tanto, pero sí tuvo, digamos, un espacio que fue la Escuela Nacional de Jurisprudencia, que de alguna forma con personas como Agustín Rosa, como Juan José de la Garza, le dieron importancia al krausismo. Y en Latinoamérica no influyó tanto. Era más el positivismo. En Latinoamérica sí influyó. Bueno, en Latinoamérica hubo también, pero no fue tanto. O sea, hay que tener en cuenta que la ideología que predominó fue el positivismo. Eso es totalmente reconocido. Tú hablas del utilitarismo, ¿no? También. Bueno, el utilitarismo que dominó en Colombia, que fue una excepción. Que incluso se dice que la implementación del utilitarismo provocó divisiones entre Santander y Simón Bolívar. Y el utilitarismo mencionaba que la única forma de gobierno perfecta se daba en Gran Bretaña, porque era la monarquía, la aristocracia y el proletariado en tomar las decisiones de gobierno. Sí, pero el detalle es de que el utilitarismo se iba hacia un pragmatismo político, ¿no? ¿Qué es lo que criticaba? ¿Qué es, por ejemplo, lo que criticará Juan José de la Garza en su debate que tuvo sobre los textos de Bentham que querían ser implementados por Jacinto Pallares? Y él, que decía Juan José de la Garza, ¿qué plantea José de la Garza? La idea de la utilidad no puede tomarse como un fin. ¿Por qué? Porque la utilidad no considera las consecuencias que podrían traer las consecuencias sociales y políticas de implementar un sistema ideológico, un sistema filosófico, ¿sí? Sin reconocer las tradiciones y la cultura, del pueblo en que se implementa, ¿no? Del país o del país, exacto, sí. Sobre todo una crítica a la practicidad de un sistema, sin tomar en cuenta los valores propios que permitieran la implementación de un sistema filosófico. En Tamaulipas, aparte de Juan José de la Garza, ¿hubo algún otro alumno del krausismo? No siento que fue porque, digamos, esto se dio solamente en ¿cómo se llama? En el Distrito Federal, pero hay algo que me gustaría reflejar. Hay que tomar en cuenta que el krausismo considera es una filosofía liberal, laica, pero a la vez tradicionalista. O sea, maneja un funcionamiento social. Porque considera que el respeto a las tradiciones culturales de la sociedad son importantes para llevar a cabo un respeto de los valores individuales, de la cultura económica, de la cultura política. Todo lo que conlleva un Estado-nación, una nación política. Exacto, sí. Pero considera que es importante, por ejemplo, no cae en el radicalismo positivista, decir, bueno, lo importante aquí es lo pragmático, es la ciencia, es la crítica a las tradiciones, la crítica a Dios. Incluso, de alguna forma, el krausismo tal vez tiene cierto respeto por las creencias, por la idea de Dios que tenga cada sociedad. En la derecha
la derecha de Franco y antes de Franco, Miguel Primo de Rivera y Juan Antonio Primo de Rivera se vieron influenciados por el krausismo? Tuvo su influencia, aunque bueno, hay que tener a un autor que ha defendido el krausismo como digamos base del planteamiento liberal y de izquierda en España, que es Elías Díaz. Pero sin embargo, en Pedro González en un libro que se llama El pensamiento español de la Restauración hasta el 2000, maneja de que el krausismo también inspiró a la derecha conservadora, a la derecha conservadora en España. Aunque bueno, que es algo que tal vez algunos tendrán. Y de Alfonso. Claro, sí, Alfonso XIII, sí. Pero hay gente que tendrá diferencias con lo que estoy diciendo, porque bueno, consideran el caso de Manuel Menéndez de Pelayo, ¿no? Y sus 3 tomos de heterodoxos españoles, donde planteaba la idea de que España siempre ha sido conservadora, siempre ha sido católica, y que no tenía, y que el liberalismo era una excepción, ¿no? En España, ¿no? Claro, como decían en el España no es un mito de Gustavo Bueno, que España no estaba, que España estaba unificada antes de la muerte de Franco, ¿no? Sí, efectivamente. Haciendo un poco antes de la muerte de Franco y antes de la nueva Constitución del 78. Y es cuando se le da la autonomía a los pueblos de España, que solamente son ciudades que conjuntan una nación política llamado. Que bueno, que hay que marcar, que hay que hacer distinción de algo importante. Estos independentismos, tanto el independentismo vasco como el independentismo catalán, tienen un origen, pero en la decadencia de la monarquía de Alfonso XIII. Pero también tienen influencia del krausismo, ¿o no? No tanto, porque son regionales. Incluso, bueno, está el caso, el más reconocido, pues es el caso del Novecentins, ¿no? Que es de alguna forma encabezado por Eugenio d'Ors y Henri Prats, que planteaban un catalanismo, un catalanismo antiparlamentario, antidemocrático y autocrático. Entonces, esto quiere decir que los independentismos actualmente tendrán una relación con la izquierda y con partidos políticos críticos, pero su origen hay que tomarlo en cuenta, es conservador porque proviene de la decadencia de la monarquía de Alfonso XIII, ¿no? Y de una época que se llamó el carlismo, ¿no? Que alguna forma que fue una etapa política española que se quiso implementar, pero no funcionó, o sea, tuvo. Bueno, volviendo un poco al tema del krausismo, en México Juan José de la Garza dejó algunas notas. Sí, que incluso está en polémicas del krausismo en México, de Antonín Sánchez del Cuervo, que es una antología que hace por la UNAM, que es el discurso sobre la enseñanza de derecho de. No me acuerdo de Tibergen, de Arens, no me acuerdo exactamente del autor, pero sí es un texto donde recomienda que se enseñe el pensamiento krausista. ¿Lo pueden conseguir actualmente en la Sí, claro, se supone que se puede conseguir en las librerías de la UNAM, incluso los 2 libros, tanto Polémicas de krausismo en México de Antonín Sánchez del Cuervo, que es una antología de textos, traen textos de Tibergen, de Arens, de Juan José de la Garza, de otros mexicanos que también quisieron implementar el krausismo, como también se puede conseguir el texto, que es, digamos, donde se plantea toda esta teoría del krausismo en México, de Antonín Sánchez del Cuervo, en la UNAM. Solo que, bueno, el problema con ese texto es que es una coedición con Editorial Morelia y la UNAM. Pero los 2 textos se supone que deben de ser vendidos en las librerías de la UNAM. ¿Quieres mencionar la importancia que tuvo Juan José de la Garza en el derecho? Claro, obviamente, aparte, bueno, ya lo comentó, pero el simple hecho de que haya sido, para nosotros como tamaulipecos, el primer presidente de la Suprema Corte de Justicia, pues es relevante. Aparte el hecho de que no solamente fue un jurista, sino que también fue alguien que implementó, que enseñó ideas jurídicas, doctrina jurídica. Y no en cualquier escuela, sino en la principal escuela jurídica, que era la Escuela Nacional de Jurisprudencia. O sea, tuvo a su lado gente como Jacinto Pallares, que se reconoce como uno de los padres del derecho mexicano. Entonces, yo considero que de una forma. No se le ha dado tanta relevancia. Exacto, ¿no? O sea, en Tamaulipas no se le ha reconocido el hecho de que
de haber participado en este debate y de alguna forma haber sido parte de la historia de las ideas en México, que es algo que nosotros intentamos rescatar aquí, tal vez muy levemente, muy brevemente, sí, pero muy resumido. Pero, o sea, el hecho de que también en Tamaulipas ha habido personajes que han participado de las historias de las ideas de México, del quehacer filosófico y del pensamiento político. Creo que se está haciendo una acotación importante para dar a conocer no solamente en Tamaulipas, sino en México y en el mundo, de la importancia que tiene históricamente, ¿no? En cuanto hablando en cuanto al derecho. Claro, porque es algo curioso. O sea, porque yo he ido a conferencias de juristas aquí en Matamoros, y reconocen, por ejemplo, que José de la Garza fue jurista de la Suprema Corte, que fue el primer presidente de la Suprema Corte, pero no reconocen la participación que tuvo en este debate del krausismo. Y tienen en cuenta que el krausismo fue una filosofía que a pesar de que no tuvo una preponderancia, digamos, en la política, pero sí fue parte del debate filosófico en Iberoamérica, y que de alguna forma un tamaulipeco haya participado de esto es algo que resulta muy interesante y que resulta rescatable, sobre todo tomando en cuenta que pues este es un programa tamaulipeco y que rescatar un valor como José de la Garza en este debate filosófico que se dio en el siglo XIX. El siglo XIX, ¿no? Y sí, también hay que remarcar puntos importantes de personajes históricos como Catarino Garza. Efectivamente, sí, Catarino Garza, Alberto Carrera Torres, Emilio Portes Gil, Manuel González. González, el dictador después de Díaz. No fue dictador. El presidente. Manuel González, así como lo considero con Portes Gil, tuvo digamos... Manuel González fue de esta ciudad. Sí, claro, Manuel González matamorense, obviamente, así como, Portes Gil victorense, pero ellos dos tuvieron, digamos, la facultad de consolidar etapas de la historia. Por ejemplo, Manuel González consolidó el porfiriato, y de alguna forma Emilio Portes Gil, como él también lo reconoce en sus libros, consolidó, digamos, la preponderancia del priismo, ¿no? Entonces, el Partido Socialista Fronterizo. El Partido Socialista Fronterizo, ¿no? Que que ya hablaremos después de las semejanzas que de alguna forma el Partido Socialista Fronterizo tenía con el PRI, ¿no? Que ese es un planteamiento que maneja Portes Gil en sus libros. Lo podemos hablar en otro video más. Sí, se podría hablar en otro video, sí, pero bueno. De forma más detallada. Pero con más datos. Pero aquí el punto es resaltar a estos personajes grompecos, y también que es, mi cometido, tal vez complicado cumplirlo, pero por ejemplo, era hacer una especie de trayectoria del pensamiento político tamaulipeco. Igual es algo que no tenemos, pero ya dimos un primer paso con este video, al marcar la relevancia de José de la Garza, ¿no? Y el krausismo en México, y mencionar algunos, haciendo acotaciones de personajes históricos de Tamaulipas. ¿No? Me parece que hay que ahondar más para que Matamoros, Tamaulipas y México y el mundo se entere de lo que acontecía en estas tierras tamaulipecas tan polémicas. No, y si no en estas tierras, por lo menos lo que acontecía con tamaulipecos, que es algo importante, y ¿no? que muy poco conocido, ¿eh? Sí. A veces entre los mismos tamaulipecos. Sí, curiosamente, te digo, es a veces preguntarles a historiadores que hay aquí que no vi que, por ejemplo, que un José de la Garza participó en este debate del krausismo, ¿no? O sea, que es algo que a uno le sorprende, y que tenga que venir y que tenga que hacer un Leopoldo Sea, que lo hacen menciones muy escuetas, o tenga que ser un Antonín Sánchez del Cuervo, que lo hacen en pie de notas y lo hacen en unos cuantos párrafos para un personaje como Enrique Olaf que lo... No, yo simplemente estoy haciendo una pequeña reseña de lo que de alguna forma dijeron, acotación de lo que manejó Sea y lo que manejó un personaje nacido en el DF, creado en Matamoros. Pero eso ya es otra cuestión. Eso es irrelevante para el público, yo creo. Aquí lo importante es el objetivo de este tema, que fue José de la Garza, y la relevancia que tú compartiste más información y llevamos aquí una conversación interesante. Si les gustó el video, denle like, compartan, y si quieren venir a debatir o a replicar lo que dice
Enrique Olaf, están invitados y están. Muchísimas gracias por vernos. Sí, muchísimas gracias. Sí. Y compartan, como los acabo de decir. Efectivamente. Gracias.